es aleatorio. Es decir, yo lo que hago es que genero esos números de manera aleatoria para que se puedan, para que podáis tener 8 casos distintos, ¿no? Claro. Pero, perfecto. Bueno, pues nada, hoy toca hablar de bolsa un poquito más. Y Perdón, como profe, digo, antes de luego... seguir, ¿podrías repetir Sí, lo del WAC con los porcentajes que no son exactos? a ver, espera, voy a intentar abrir, déjame un segundo, para que voy a compartir la pantalla. Bueno, ya le he dado a grabar, creo. A ver. Sí, está grabando. Bueno, voy a abrir entonces. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, voy a hacer, por ejemplo, grupo 11. No hay grupo 11 en este grupo, en esta asignatura. Entonces, abro este. Entonces, como veis en este caso lo que propone en este ejercicio, que se genera aleatoriamente, en este caso sería un 40% de capital y un 59% de deuda. Es decir, nos situamos, esto iría del 0 al 10, del 10 al 20, nos situaríamos más o menos aquí, ¿no? Entre el 40 y el 50, que es lo que me estaba preguntando antes el compañero. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Qué maneras hay de calcularlo esto? Bueno, pues lógicamente, si la deuda es el 40%, perdón, si el capital es el 40%, esto quiere decir que la deuda es el 59%, por tanto estaríamos aquí, ¿no? Toda la deuda, ¿me seguís? El 59,87 iría multiplicada por el 4,95, que es el coste de la deuda hasta el 60%, entre el 50 y el 60. Pero según he entendido lo que me preguntaba antes Manuel, es que esto es el 40, hasta el 40 te van a cobrar el 6,77, pero lógicamente, como excede el 40, el 0,3 excedentario iría en el siguiente tramo, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que habría que hacer. En este ejemplo, para poneros el ejemplo y para que no enrollarme, para el WACC, fijaros, para la deuda, en este caso no hay problema, ¿no? Porque justamente coincide que entre el 50 y el 60%, CAC no, WACC. En este caso, el porcentaje de la deuda es el 59,87 y lo multiplicaríamos por el coste de la deuda, ¿vale? Que en este caso entraría de lleno en este tramo, entre el 50 y el 60, es decir, el 4,95. Acordaros que la deuda es deducible, lo que pagamos de intereses, luego le tendríamos que quitar los impuestos. Los impuestos podéis poner los de vuestro país, podéis poner los de España. A mí eso me da un poco igual. Sabéis que en España se pagaría el 25% de impuestos, si lo queréis hacer, por ejemplo, con las tasas colombianas, que es el 35%, o lo que sea. En el caso del capital, fijaros, lo que tenemos es un 40,13, es decir, excede del 40, por tanto tendría el 40% que iría al 6,77, ¿lo veis? 40% iría al 6,7 y el 0,13% que iría a la tasa siguiente, en este caso, entre el 40 y el 50, que sería el 6,38. Ahí lo he hecho mal, 78 por este, ¿de acuerdo? Eso es lo que tú preguntabas, ¿verdad, Manuel? Sí, justo. Justo, ¿vale? Vale. Como os dije la vez que lo hicimos, ¿no? Pues en este caso, lógicamente, los impuestos ponéis... Ah, bueno, mira, aquí tenéis los impuestos, qué tontería, los he puesto. Es que, bueno, da igual, los impuestos son en este caso, te lo pone aquí 28,28. Entonces, en este caso, fijaros, el coste capital me quedaría el 4,82, ¿de acuerdo? A cada uno le han tocado unos números distintos y, por tanto, pues lo tiene que hacer con sus números. Muy importante, dependiendo de la versión de Excel que tengáis, a veces os va a convenir poner aquí ceros, ¿de acuerdo? Porque dependiendo de la versión de Excel, pues podría ocurrir que estos números, para entendernos, las fórmulas del Excel no las tomará perfectas. Entonces, bueno, si veis que tenéis cualquier problema, ponéis unos ceros como acabo de hacer yo y ya está. El ejercicio no es difícil, simplemente es largo, ¿de acuerdo? Eso sí que es verdad, es un ejercicio largo. ¿Visto? Listo, gracias. Genial. Bueno, entonces, como os decía, pues dentro de lo que nos queda por ver, que ya es poquito, porque el jueves mi idea es cuando acabemos ya con bolsa,
dedicar un poquito de tiempo también a prepararnos para el examen. Podemos empezar a hacer un tipo de examen. Y el lunes próximo, que será la última clase, ya haríamos la preparación definitiva. Pues vamos a intentar indagar un poquito más en lo que acabamos la semana pasada, ayer, ¿no? Si os acordáis, vimos el ciclo bursátil. Entonces, siempre, como os decía, los ciclos bursátiles se caracterizan normalmente porque son las empresas cíclicas y dentro de las cíclicas, lo que se llama precíclicas, las que empiezan el mejor desarrollo bursátil. Y fijaros qué cíclicas hay desde las cementeras y el material de construcción hasta la última gran cíclica, que sería la inmobiliaria. ¿Os acordáis que yo os dije ayer que habitualmente cuando se prevé que va a venir una crisis la gente suele invertir en temas tangibles, ¿no? Y eso implica, entre otras muchas cosas, el sector inmobiliario. Y claro, los ciclos dentro del ciclo de las empresas, dentro de las empresas cíclicas, pues son muy distintos. Por ejemplo, una farmacéutica tiende a ser cíclica en su parte, digamos, que no es farmacopea básica. Ayer, por ejemplo, salió el tema de, pues eso, de los productos acíclicos, pero sí que lo es en la parte, por ejemplo, de, pues yo qué sé, de belleza, de medicamentos que no se usan para enfermedades graves, también, por ejemplo, pues todo el tema de, pues, yo qué sé, Viagra, por ejemplo, todo este tipo de cosas son muy cíclicas. Uno se gasta el dinero en ese tipo de cosas si tiene dinero. Y el de la construcción, que es completamente distinto. Es decir, cada subsector también tiene a su vez un ciclo distinto. El de la banca es un ciclo muy complejo, ¿de acuerdo? El de la banca es un ciclo muy complejo porque a los bancos no les viene mal que suban los tipos de interés, pero normalmente cuando ha habido una gran crisis, cuando venimos de una crisis, casi siempre lo que ocurre es que los bancos están en una situación un poco, como dicen los anglosajones, de distress, ¿no? Una situación compleja. Normalmente va a haber mucha morosidad. Entonces, normalmente, ¿por qué los bancos empiezan a subir cuando ya llevamos un año, por ejemplo, año y medio de ciclo? Casi siempre es por la mejora de la morosidad. También porque cuando el ciclo mejora, las empresas y también los particulares nos lanzamos a pedir préstamos, tenemos nuevos proyectos que pensamos que nos van a ir bien, ¿no? Gracias al nuevo entorno, al nuevo ciclo. Entonces, bueno, pues todo esto pues mejora evidentemente el beneficio, ¿no? Y en algunos casos también estaría la mejora de los márgenes. Esto cada vez es menos verdad porque la banca tiene que cumplir con un montón de normativas. Entre otras Basilea III, y a veces mejorar los márgenes no se hace tan sencillo. Un sector muy interesante que ayer me hicisteis varias preguntas sobre él es el sector eléctrico, en general lo que se llaman utilities. Y este utility, estas utilities, lo bueno es que tienen flujos relativamente constantes, al menos en su parte de consumo básico, de consumo industrial básico, de empresas que no van a cerrar de un día para otro y sobre todo del consumo privado, ¿no? Entonces, normalmente, cuando el ciclo es positivo, pues le va bien a las eléctricas, y cuando el ciclo es negativo, porque sube la demanda de electricidad, hay nuevos proyectos, y cuando les va mal, pues efectivamente, cuando va mal el ciclo económico va a tender a caer los tipos de interés, y estas empresas suelen tener muchísima inversión, ¿no? Yo creo que es una buena decisión cuando vemos que la economía está en un momento complejo, que no se sabe si va a tirar para un lado y para otro. Pues las utilities suelen ser una buena opción, suelen ser empresas con menos riesgo, suelen ser empresas que no se suelen desplomar, tampoco vas a ganar muchísimo dinero, pues sí que pueden tener un cierto comportamiento pues positivo. Aquí vemos que el tema de las telecomunicaciones, pues en general, como os dije ayer, en España, telecomunicaciones, porque no hay grandes empresas tampoco del sector tecnológico, pero si incorporásemos las tecnológicas, normalmente este tipo de empresas necesitan de ciclos largos.
Cuando yo arriesgo por invertir mucho en una nueva tecnología, normalmente es porque el ciclo económico ha sido muy largo y ha permitido fortísimas inversiones. Pensar en la inteligencia artificial. El nivel de inversiones que ha hecho la industria en inteligencia artificial ha sido simplemente increíble. Empresas como Amazon, como Facebook, empresas como Google, se han gastado miles y miles y miles de millones que hubieran sido impensables. La tecnología es espectacular, pero que hubieran sido impensables en un ciclo malo económico. Lógicamente, antes de la llegada de la inteligencia artificial, 2003-2004, ha habido un momento económico, un momentum, como dicen los economistas, muy prolongado de actividad económica buena, y eso permitió que hubiera esa capacidad de las empresas de asumir esto, ¿no? Y como os he dicho, habitualmente el último tirón, cuando nos tenemos que preocupar, es cuando empresas como inmobiliarias, bodegueras, son las únicas que suben en bolsa. En el caso español, las inmobiliarias son muy importantes, pero también las bodegueras. España es el segundo o tercer país en producción de vino del mundo. Entonces, normalmente cuando ves que CUNE, que son las principales empresas, que bodegas riojanas, etcétera, etcétera, tienen un buen comportamiento, pues ahí ya tienes que empezar a preocuparte. Hay un estudio estadístico que demuestra que el consumo de alcohol sube con las crisis. Y esto es una verdad incontestable. La gente tiene más tiempo, hay más paro, la gente tiene que olvidar sus problemas. Y entonces ese consumo de alcohol que sube normalmente impulsa las bodegueras incluso antes de que cambie el ciclo. Y por otra parte hay gente que quiere invertir en bodegas. Y ayer os expliqué que el ciclo del vino, sobre todo el vino reserva y gran reserva, pues efectivamente pues le hace muy atractivo, ¿no?, para los inversores. El gran problema de todo este análisis es que a veces nos encontramos con sectores y países que funcionan al revés. Entonces, es posible encontrar empresas contracíclicas. Ayer hablamos del low cost. También podemos encontrar las empresas que se dedican a la minería de oro. El oro tiende a comportarse de una manera completamente contracíclica. Algunos alimentos básicos cuyo consumo sube en momentos de crisis, el pollo versus la ternera, ese es un ejemplo típico, y las bodegas que ya hemos visto, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos es que los ciclos son distintos. Ahí tenéis varios ejemplos, pero no me voy a enrollar. Pues, por ejemplo, el año 99 vino un ciclo alcista, pero con inflación y tipos a la baja. Sin embargo, en otras ocasiones es la tecnología la que cambia y cambia completamente el ciclo. El de 2008 es un ciclo de ajuste de expectativas. Es decir, tenemos absolutamente muy distintas sensaciones dependiendo del tipo de situación en la que se mueve la economía, ¿no? Para analizar una empresa, pues lógicamente tenemos que ser capaces de extraer aquellas cosas que hacen que la empresa sea valiosa o no valiosa. Y ahí veis que he vuelto a señalar como muy importante toda la parte de las existencias, del activo fijo, activo no corriente ficticio. Ser capaz de determinar si la empresa tiene una parte de su activo que no se está dedicando a actividades productivas o que puede tener un valor inferior, pues nos va a dar, lógicamente, vamos a decirlo así, una cierta preocupación. En segundo lugar, pues hombre, determinar que la empresa tenga un fondo de maniobra, vamos a decirlo así, positivo, si es que su sector implica o puede tener un fondo de maniobra positivo, y en contadas excepciones, como hemos visto ya, las empresas distribuidoras pueden tenerlo negativo. Entonces, principios generales del balance que hacen una empresa atractiva o menos atractiva. Esto no es mío, es de Warren Buffett. Entonces, Warren Buffett, ¿qué hace? Si os acordáis, no hace análisis top-down, hace análisis bottom-up. Es decir, analiza las empresas y no analiza la macroeconomía del principio. Dice que el activo circulante o corriente debe duplicar el pasivo circulante o corriente. Es
decir, cuando Warren Buffett invierte en empresas que no tienen un riesgo evidente de, por ejemplo, de presentar un concurso a acreedores, ¿no? De no poder pagar en el corto plazo. Esto es muy interesante porque, de alguna manera, esto puede ser algo muy importante en el mismo momento en el cual descubrimos que haya una empresa que debería tener fondo de maniobra positivo, que lo tiene prácticamente negativo o negativo, pues ¿para qué voy a invertir en bolsa si es que esa empresa de entrada no tiene solvencia? Como veis ahí, si eliminamos las existencias, al menos lo que ya tengo en clientes más lo que tengo en tesorería, pues hombre, tienen que igualar al pasivo circulante. Es decir, la empresa debería ser capaz de sobrevivir al menos un año sin hacer uso o sin vender, ¿no? Sin depender de que las existencias se vendan, ¿no? Y todo eso, además, tiene que estar respaldado por fondos propios. A ver, los accionistas de las empresas no les suele gustar que los fondos propios de la empresa aumenten cada año a costa de ampliaciones de capital, ¿de acuerdo? Entonces, hay una parte de exceso. Si la empresa es demasiado prudente, no tendrá éxito en bolsa. Por un motivo obvio, porque si tenemos demasiado capital, entonces no somos eficientes en el uso del capital. Pero por otra parte, si no tenemos nada de capital y vivimos sobre el endeudamiento, existirá una probabilidad de que la empresa deje de ser solvente en algún momento, ¿no? Y es muy importante cuando uno analiza la empresa, esto os lo he puesto, ayer subí las notas, si no recuerdo mal, del activo, de la tarea sobre análisis de balances, y os lo puse a algunos, ¿no? Efectivamente, la estructura de financiación y la estructura de balance, pues es algo que hay que analizar. Si yo me encuentro con que el activo fijo de la empresa no se está financiando como se debe financiar, o bien con capital, o bien con deuda a largo plazo, pues ahí hay un problema. Si estamos financiando con plazos cortos, activos largos, pues en un momento dado eso va a explotar. Bien porque no nos renovarán las pólizas, bien porque caerá la rentabilidad. Y lo mismo pasa con activo circulante. Debe financiarse con una parte del exigible a corto plazo y una pequeña parte, que es el fondo de maniobra, que sería la financiación a largo plazo. Si esto no es así, pues vamos a encontrar empresas con problemas, ¿no? Y lógicamente, una vez que hemos analizado la estructura financiera de la empresa, tendríamos que ir analizando los sucesivos márgenes, ¿no? Cuando uno invierte en bolsa, en el sector tecnología, pues casi siempre tiene que asumir que la empresa va a estar en pérdidas. Hombre, no siempre. Pero si estamos hablando de una tecnología incipiente, por ejemplo, pues casi siempre va a ser el caso, ¿no? Pues cuando eso ocurre, pues al menos que el margen bruto sea positivo. Margen bruto positivo, ¿qué quiere decir? Que la empresa al menos es capaz de cubrir el coste de la materia prima. Oye, pues mira, yo te vendo a 10, pero lo que me cuesta a mí la materia prima me cuesta 8. Eso se llama margen bruto. Empresas con margen bruto negativos, pues destruyen valor para el accionista porque ni siquiera cubren el gasto de producción. Por tanto, mucho menos van a pagar los gastos fijos, mucho menos van a pagar las amortizaciones, etc. Entonces, ¿ha habido empresas que han sobrevivido muchos años con márgenes brutos negativos? Pues la verdad es que no. Las hay. El mejor ejemplo, creo que ya lo hemos hablado en clase, es Amazon, que llegó a estar prácticamente 2 décadas con márgenes brutos negativos. ¿Por qué? Pues porque Amazon cada vez que rentabilizaba un negocio abría otros 2 más, ¿no? Entonces hasta hace aproximadamente 6-7 años Amazon ha sido una empresa que vivía en pérdidas casi permanentes. Esto ha ido mejorando en los últimos años hasta ahora ser una empresa bastante rentable. Bien, una vez que hemos analizado si el margen bruto es positivo, deberíamos ya ver cómo o cuánto impactan los costes fijos de la empresa y más notablemente las amortizaciones. Bien, si nos encontramos con una empresa que tiene un margen bruto de 100 y que sus costes fijos
más amortizaciones son 120, nos encontraremos con un beneficio antes de intereses e impuestos que va a ser negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa no es capaz de generar caja suficiente para pagar los costes fijos. En esos costes fijos estará la parte fija de los salarios, estarán los salarios íntegros de las personas que no trabajan directamente en ventas, estarán pues, los suministros eléctricos, bueno, un montón de cosas. Pero que son cosas sin las cuales la empresa seguramente no va a poder funcionar. Y después, como veis ahí, estaría la amortización del activo. Si lo que se come el margen bruto es la amortización del activo, tal vez es que la empresa tenga demasiados activos o que esos activos tengan un ROA, rentabilidad sobre activos, muy baja. Sea una cosa o sea la otra, la empresa tiene un problema. Tiene un problema de rentabilidad y debe intentar arreglarlo. Bien, una vez que hemos llegado, bueno, ¿os acordáis que yo os he explicado varias veces lo que es la diferencia entre otros ingresos de explotación y resultado extraordinario? Es decir, aquí en otros ingresos está lo que está relacionado con la actividad, llegaríamos al byte y luego ya entraríamos en lo que serían ya los gastos e ingresos financieros. Entonces hay muchas empresas que efectivamente son rentables en el byte, en el beneficio antes de intereses e impuestos, pero su gasto financiero les mata, ¿no? Una vez que pagamos los gastos financieros, nos iríamos al beneficio antes de impuestos, pagaríamos los impuestos y llegaremos al beneficio o utilidad positiva. Entonces, ¿se pueden comprar empresas que estén con beneficios negativos? Se puede, pero hay que estudiar muy bien por qué se produce ese beneficio negativo. Y pues no, mira, es que la empresa lleva 2 años de existencia y yo qué sé, pues está con margen bruto negativo. Bueno, pues podría ser, ¿no? Están en pleno proceso, ¿no?, de crear una estructura, de crear el producto, lo que sea. Llevamos 20 años y ya está con margen bruto negativo, pues muy difícil sobrevivir. Si el problema son los gastos financieros, pues habrá que ver efectivamente si el negocio va a permitir a medio y largo plazo pues afrontar esa deuda. Entonces Warren Buffett nos da una serie de ratios. Y fijaros, no solo Warren Buffett, esto es muy usado, ¿no? Entonces, como os he dicho antes, el ratio de liquidez de 2, que es el ratio que os decía antes, pues es el ratio perfecto. Por debajo de 2 es el peligro, ¿no?, de suspensión de pagos, y por encima de 2 es el ratio que nos indica que hay dinero sin utilizar. El ratio de tesorería, que es el que yo os decía antes, si el realizable más el disponible es 1, pues perfecto. Si es menos que 1, peligro de suspensión de pagos, y si es mayor que 1, tenemos activo financiero ocioso. Y si hablamos solo de tesorería, es decir, tesorería dividido por el pasivo corriente, pues ahí estamos hablando del 30%. Es decir, más o menos el 30% del pasivo corriente debería ser posible pagarlo con la actual tesorería de la empresa. En cuanto al ratio de endeudamiento, pues como veis ahí, lo que Warren Buffett dice es que no debe de ser excesivo, entre 0,4, entre el 40% y el 60%. Y si es posible, además, que de esa deuda, cuanto menos deuda a corto plazo tenga la empresa, mejor. Si metemos deuda a corto plazo, entonces aparecerá lógicamente el riesgo de impago con mayor probabilidad. Bien. Y aquí tenemos estos ratios que ya conocemos. El ratio de rentabilidad económica, byte dividido entre activo total neto, que se puede descomponer, que ya hemos visto, en margen por rotación. También tenemos el ratio de rentabilidad financiera, ¿no?, que es el beneficio neto dividido entre fondos propios, que a su vez sabemos que se puede descomponer en 3, o el primero es el margen, el segundo sería la rotación y el tercero el apalancamiento. Bueno, entonces, todo esto está muy bien, pero claro, ¿cómo saber si debemos o no comprar una empresa? Bueno, pues debemos comprar la empresa sobre todo si se produce una situación en la cual el apalancamiento de la empresa es sano. Es decir, normalmente, pues
si nos encontramos con una situación en la que la deuda incrementa el valor de la empresa, pues ahí es donde efectivamente pues podremos de alguna manera invertir. Bueno, entonces, ¿cuándo se produce esta situación razonablemente adecuada? Pues el apalancamiento financiero se produce, la rentabilidad financiera se puede descomponer en esta fórmula, que es la rentabilidad económica, el ROA, más la rentabilidad económica menos el coste de la deuda. Es decir, siempre que el ROA supere al coste de la deuda, el apalancamiento, es decir, el ROE va a ser superior al ROA. Si yo analizo una empresa, siempre que la empresa supere el ROE al ROA, esto quiere decir que el apalancamiento financiero es positivo. Y la verdad es que esto, si nos encontramos con el análisis que no es así, esto quiere decir que la empresa está haciendo un mal uso de la deuda. Y no me voy a enrollar en cómo se llega aquí, simplemente es dividiendo todo entre fondos propios y activo, pero fijaros que hay este ratio, que es un ratio un poco extraño, que es dividir el beneficio antes de impuestos entre el beneficio antes de intereses e impuestos y multiplicarlo por la proporción entre activo y fondos propios, que es el apalancamiento. Si esto nos da mayor que 1, quiere decir que efectivamente yo estoy sacando una rentabilidad de la deuda suficiente del activo suficiente como para seguir pidiendo préstamos para comprar más activos, ¿no? Bien. Otra cosa importantísima cuando uno invierte en bolsa, el umbral de rentabilidad. Claro, si yo estoy invirtiendo en un negocio, sobre todo cuando es un negocio, por ejemplo, de reciente creación, ¿no? Si el negocio es de reciente creación, pues hombre, lo importante pues sería intentar que esa empresa esté cerca o no muy lejos del umbral de rentabilidad. El umbral de rentabilidad, como todos sabemos, es el coste fijo dividido entre 1 menos coste variable sobre ventas. O dicho de otra manera, el coste fijo dividido por el margen de contribución. Si yo me encuentro con una empresa que, por ejemplo, necesita vender un 20% más que el nivel presente para llegar a equilibrar gastos con ingresos, pues bueno, pues si yo estoy invirtiendo con una vocación a 2, 3, 4 años, pues un 20% en 2, 3, 4 años se puede hacer. Si mi empresa está a un 80%, pues seguramente también se podrá hacer, pero será mucho más difícil hacerlo en 3 años, ¿no? Y esto es algo que también hay que intentar entender. Es decir, en el fondo el umbral de rentabilidad nos da una pequeña indicación de cómo de lejos está la empresa de ser rentable. Si la empresa ya es rentable, lógicamente, cómo de cerca está de dejar de serlo, ¿no? Que sería el otro escenario. Hay millones de ratios bursátiles, ¿no? Ahí tenéis, pues bueno, el de capitalización, que es multiplicar el precio por el número de acciones. Esto nos va a decir cuánto vale la empresa en bolsa ahora mismo. El capital social, que es nominal por número de acciones. Esto es cuánto valía la empresa, o más bien cuánto valían los fondos que se han aportado a la empresa por parte de los socios. Y esto nos permite también calcular el valor contable, que sería todos los fondos propios dividido entre el número de acciones. El valor contable es un concepto muy interesante, porque teóricamente sería lo que valdría la acción en caso de un concurso de acreedores si se pudieran vender los activos al precio al que están contabilizados y si se pudieran cancelar las deudas al precio al que están contabilizadas. Como todos sabéis, pues esto no siempre es posible, pero bueno, es un criterio que debemos seguir con un cierto criterio. Beneficio por acción es simplemente dividir el beneficio neto entre el número de acciones y lo mismo el dividendo por acción. Estos dos criterios, pues dividiendo uno entre el otro, pues nos va a dar el yield, ¿no? El cash flow por acción es cuánto cash flow yo genero por acción, sería el cash flow dividido por el número de acciones.
siendo el cash flow, una manera fácil de calcularlo, no exacta, pero fácil, sería el beneficio después de impuestos más las amortizaciones. Un ratio básico en cualquier análisis es, vale, todo esto está muy bien, podemos saber más o menos cómo se está comportando la empresa, cuánto dinero gana, cuánto gana por acción, pero la pregunta es, de lo que gana, cuánto le reparte a los socios, ¿no? Entonces ahí, efectivamente, el ratio payout es un ratio, pues yo diría que básico, ¿no? Es un ratio absolutamente brutal que implica muchas cosas. Un ratio del 80% quiere decir que la empresa, a pesar de que fiscalmente no es lo mejor, pues intenta, ¿no? Intenta tener a sus accionistas contentos, ¿no? En segundo lugar, tendríamos el tema de, oye, pues, ¿qué pasa cuando no se paga payout? Pues entonces, en estos casos, la política de la empresa, digamos, es intentar ganar dinero para el accionista, no repartiéndole dinero, sino reinvirtiendo. Y aquí me quiero parar un momentito con vosotros. Claro, esto es siempre, y ya hemos hablado un poquito del problema de la agencia. El que maneja la empresa habitualmente, pues no es directamente lo mejor para los accionistas, como acabo de decir, pero claro, el objetivo de la empresa tiene que ser que el accionista se encuentre a gusto con ese dividendo que cobra o bien con la reinversión de esos flujos para hacer que el valor de la empresa, el valor contable, sea más y más grande cada año. Y luego hay un concepto muy interesante que es el concepto de la tasa de crecimiento del beneficio o G. Entonces, esto normalmente es necesario cuando se hace la valoración de las empresas para intentar entender cuánto crecería el beneficio de las empresas cuando se acabe nuestra capacidad de realizar estimaciones. Bien. ¿Cuál es el ratio más importante? Pues es el ratio PER, que como veis es precio de la acción dividido por beneficio por acción o bien capitalización bursátil dividida entre beneficio neto, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿esto qué nos dice? Si yo pago 20 por acción y el beneficio por acción es 3, pues 20 entre 3, lo que dé, 6 con algo. Entonces, si yo tengo que mi PER es superior al de la competencia, por ejemplo, me comparo con todos los bancos, comparo el Banco Santander contra todos los bancos que están en su mismo sector. Si yo tengo un PER 6 y la competencia tiene un PER 5, quiere decir que yo tardo en recuperar 6 años mi inversión vía beneficio, pero la competencia tarda 5. Por tanto, en ese sentido, pues lógicamente, pues podría ser necesario, ¿no? Estimar o que la empresa tuviera un margen más alto, un ROE más alto para compensar que se tarda más en recuperar la inversión vía beneficios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y lo mismo es importante que el ratio inverso sea una tasa de rentabilidad. Es decir, si yo tardo 10 años en recuperar mi inversión, 1 entre 10 es el 10%, quiere decir que yo todos los años voy a recuperar el 10% de mi inversión. Bueno, antes de irnos con otros, por ejemplo, yo puedo irme, por ejemplo, a Investing. Por ejemplo, bueno, voy a cambiarlo al español. Me voy al IBEX 35. Componentes. Y aquí tengo los componentes. Entonces puedo poner, por ejemplo, análisis fundamental. Y aquí tenéis el ratio PER, ¿no? El ratio PER, como vemos, pues os acabo de explicar, tiene que ser, pues efectivamente, entre empresas del mismo sector. Por ejemplo, banca, pues yo tengo aquí BBVA está cotizando un ratio PER de 12 veces beneficio, Bankinter de 13, CaixaBank está más caro, está cotizando prácticamente a 16.
Si sigo bajando, pues me encontraré otros bancos. Aquí tenéis Banco Sabadell, que está cotizando a 14,5. Y si sigo bajando, pues me encontraré, debería haberme encontrado con Santander, que no lo he visto, ahora lo voy a volver a buscar, pero no está en la ES. Entonces ahí, como vemos, a Unicaja, aquí está, 7,89 sería el banco más barato del sector. Ah, mira, aquí está, Banco Santander, que está cotizando a 14,19. Entonces veis que efectivamente en este ejemplo, si yo me encuentro con esta situación, lo que quiere decir es que ahora mismo CaixaBank sería el banco más caro. Por tanto, tendría que tener ratios valorativos superiores a los de la competencia. Vamos a ver si es el caso. Me meto en CaixaBank. A ver si me hace caso. Ahí está. En análisis fundamental, meto en ratios. Y aquí vamos a ver el ratio precio-utilidad, que vemos que es superior al de la industria. Ratio precio sobre ventas superior al de la industria. Ratio precio sobre flujo de caja superior al de la industria. Es decir, está más caro en todo. Si nos vamos a los márgenes, aquí vemos cómo el margen operativo es un poquito superior al de la industria. El margen antes de impuestos sí es superior al de la industria y el margen de utilidad neto tiene una diferencia de 10 puntos. En márgenes está mejor. Y si nos vamos más para abajo, vamos a ver rentabilidad sobre fondos propios a 5 años. No está calculada porque sería negativa, probablemente en algún momento. Pero sí podemos ver la rentabilidad sobre los activos, que es muy parecida a la del resto de empresas del sector. Es decir, bueno, pues cuando uno tiene ratios valorativos superiores a la media del sector, pues tiene que tener algo que lo justifique. Y si no lo justifica, pues tendríamos que vender esta empresa para comprar otras empresas del sector. En mi humilde opinión, probablemente esté un poco cara, CaixaBank, pero bueno, eso ya va en gustos, ¿no? Lo mismo podríamos hacer con el precio sobre cash flow. Dividimos la capitalización bursátil entre el cash flow y lo mismo entre el precio y valor contable. Otros conceptos, como veis ahí, que se usan mucho es el free float, que es el tanto por ciento de la empresa que cotiza en bolsa. Pongamos un ejemplo que todos conocéis, como puede ser Inditex. Inditex ahora mismo tiene aproximadamente un 30% de free float. Más o menos el otro 70% se reparte, un 50% la familia original, propietaria, Ortega, y un 20% fondos de inversión. Bueno, pues ese 30% es lo que uno máximo podría comprar en bolsa. ¿Y es bueno que haya mucho free float o poco? Pues como siempre depende. Lo importante en bolsa es que haya alguien que tome las decisiones. Es decir, lo que a la bolsa no le gusta es que la propiedad de las empresas esté muy repartida y que además nadie, como decimos en España, tome el toro por los cuernos. Y que las decisiones se demoren, etcétera, etcétera. Entonces, un free float alto y que haya muchas acciones que estén en bolsa, pero con un liderazgo claro, con un grupo inversor claro, no pasa nada. El problema es si el free float es muy alto y no hay liderazgo claro. Y si el free float es muy bajo, también es malo. Porque, lógicamente, un free float del 1 o del 2% hace que haya muy pocos interesados en comprar algo que está dominado por muy pocos inversores. Ya hemos hablado del EBITDA. El stop loss es un concepto bursátil muy importante, que es establecer una pérdida máxima, digamos, que yo estoy dispuesto a tolerar. Esto lo hago siempre con los clientes. Se les diseñan encuestas, ¿no?, para ver cuál es su perfil como inversor y en función de lo que nos dicen, del seguimiento de mercado, se decide un stop loss. Pues mira, este cliente más de un 10, de un 15% no aguanta de pérdida, por lo tanto, si llega a ese nivel, vendemos. Y lo mismo, pero al revés, el take profit. También es muy importante que cuando la bolsa se mueva a nuestro favor, de vez en cuando tomemos beneficio. Si no, ¿qué nos puede pasar? Pues que la bolsa supere nuestros niveles en los cuales ya nos sentimos contentos con la rentabilidad y luego venga una crisis y en 2 semanas nuestra cartera que estaba en plusvalía se va a la porra. Entonces siempre es importante tomar beneficios de vez en cuando. Y el profit warning es un concepto también que habréis oído si seguís la bolsa, que es un concepto muy interesante, ¿no? Es cuando la empresa anuncia que no va a llegar a sus expectativas de beneficio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que la inmensa mayoría de las empresas pues tienen seguimiento de analistas y estos analistas establecen sus previsiones de beneficio. Y hay empresas como Reuters, por ejemplo, que lo que hacen es que establecen una media de estimaciones. Y a veces las empresas ven esa media de estimaciones y dicen, no, aquí no vamos a llegar.
Eso es un profit warning. Habitualmente el profit warning viene acompañado de una caída en bolsa. Bueno, hemos hablado ya del VAN, no voy a explicarlo. Entonces, ¿cuánto vale una empresa? Pues una empresa vale el valor actual neto de todos los flujos que genera. Y esto, pues, es muy interesante. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, será descontar todos los flujos al momento presente. Hay varias maneras de hacer esto. La manera más sencilla es el modelo que se llama de Gordon-Shapiro, que lo que hace es que solamente valora a las empresas en función de su dividendo. Esto parece una locura, pero hay que tener en cuenta que un porcentaje no pequeño de los inversores pues invierten en bolsa solamente por el beneficio. Entonces yo lo que hago es que descuento ese flujo futuro de los beneficios. Gordon-Shapiro establecen que, oye, como la empresa pues tiene vocación de permanencia, esto es una renta perpetua. Entonces se divide el dividendo del año entre la tasa, en el WACC. Y en el caso que el dividendo crezca, se le resta la tasa de crecimiento del dividendo al propio WACC. La tasa interna de rentabilidad, pues todos sabemos que, y lo acabamos de ver, ¿no?, que se podría calcular. ¿Cómo? Pues yo sé el precio que me costó invertir en bolsa, los flujos serían, lógicamente, los dividendos que he ido cobrando y, finalmente, el cash flow final, que es el precio al cual yo acabo vendiendo. Y de ahí podríamos sacar una rentabilidad. ¿Qué otros ratios son importantes para analizar, ¿no? Bueno, pues para empezar, el margen neto sobre ventas, que es el beneficio neto partido por ventas netas. Y este es, de todos los márgenes, el menos importante. ¿Por qué es el menos importante? Bueno, pues lógicamente, pues porque de alguna manera, cuando uno analiza todo esto, pues esto depende, el beneficio neto depende de los impuestos, por tanto depende de dónde esté pagando impuestos las empresas, y también va a depender, pues, de muchas otras cosas, ¿no?, de la estructura financiera. Si la empresa decide endeudarse, su beneficio neto va a caer. También de la política de provisionamiento, de cuántas provisiones por impagos va a realizar la empresa. Entonces, de alguna manera, este ratio es bueno calcularlo, pero dos empresas en el mismo país que tengan políticas de provisionamiento distintas, de endeudamiento distinto, van a tener ratios margen neto sobre ventas distintos. Entonces, por eso se usa relativamente poco. Se prefiere utilizar el margen bruto, que ya lo hemos visto, que es ventas menos costes de ventas. Y este margen bruto me dice si en la parte de arriba soy capaz de recuperar los costes de inversión y un poquito. Pues esto ya es importante, ¿no? Porque esto me permite, a poco que yo sea capaz de generar algún escenario adicional de rentabilidad, pues me podría generar beneficio a medio y largo plazo. Entonces, es un primer paso, desde luego. Es algo que efectivamente pues tiene su importancia. En muchas empresas, cuando ya han pasado por esta primera fase de desarrollo, que es donde el margen bruto de explotación es más importante, o las empresas distribuidoras, el margen bruto de explotación es básico. Si yo soy el Mercadona, ¿yo qué quiero? Es comprar el producto que voy a vender por 3, pues comprarlo por 2,50 mejor que por 2,80. Entonces, en ese tipo de empresas el margen bruto de explotación es importante. Pero hay otras empresas donde el coste, digamos, del fijo es tan importante que es más importante el cash flow bruto de explotación. Entonces, si al margen bruto de explotación le sumamos los gastos de explotación, pues el gasto fijo, las amortizaciones, etcétera, etcétera, y le quitamos los ingresos de explotación, llegaríamos a ese cash flow bruto de explotación. Ese cash flow bruto de explotación es cuánto genera ya mi negocio, tomando en cuenta no solamente el coste de venta, sino todos los costes. Cuando sumamos ingresos financieros y restamos gastos financieros, llegamos al margen financiero, que este se usa sobre todo en banca. El margen bruto de ventas, pues se usa mucho en empresas distribuidoras, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ratio, pues efectivamente, cuando yo estoy analizando
Si Walmart es mejor que Costco, pues puedo analizar este ratio y seguramente llegaré a buenas conclusiones. El cash flow bruto de explotación, pues es un indicador muy relevante para las nuevas empresas tecnológicas. Cuando yo estoy analizando si una empresa va a ser o no rentable, pues hombre, lo mínimo es que la empresa cubra sus costes de explotación, ¿no? Y margen financiero, lógicamente, para los bancos. Cuando tenemos empresas que no llegan al margen bruto de explotación, pues no cubren los gastos de explotación, no cubren los gastos financieros y, por tanto, están destruyendo valor para el accionista. Entonces, eso temporalmente se puede aguantar unos años, unos meses, pero son empresas que tienen un problema de rentabilidad o de financiación. Por tanto, hay que solucionar esos problemas para que la empresa sea rentable. Aquí os he puesto el ejemplo de Vía Digital, que era una empresa española de principios de los años 2000, muy conocida, era la gran competencia de la televisión satelital en España, la otra referencia era Canal Plus, y lo que le pasó es que lógicamente tenía un exceso de endeudamiento brutal. Entonces al final la empresa pues, fue incapaz de reestructurarse lo suficientemente fuerte como para generar rentabilidad positiva. Entonces al final la empresa acabó desapareciendo, se vendió a Telefónica. El ROA, por supuesto, que ya lo hemos visto en muchos sitios, pues nos está indicando si estamos utilizando bien los activos. Entre dos empresas que tengan un ROA, una rentabilidad parecida, pero un ROA mayor en un caso que en otro, iremos a por la empresa que tenga más ROA. Esto es especialmente importante cuando de lo que estamos hablando es de empresas cuyo activo es muy alto. Entonces estoy poniendo aquí ACS, que es una empresa de construcción, versus, por ejemplo, el resto del sector, ¿no? Entonces aquí pongo ratios. Entonces, lógicamente, ACS vive de la gestión del activo. Entonces aquí, si yo me voy al ROA, el ROA que está aquí, pues el ROA que vemos en este caso de ACS está 0,40 por debajo del ROA global de esta empresa del sector, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí efectivamente algo está pasando. Y de hecho, el ROE, que aunque es mayor que el ROA, ¿os acordáis que os he dicho que cuando el ROE es mayor que el ROA, la gestión financiera puede ser buena? Pero vemos que el ROE y el ROA, las dos, sobre todo el ROA, que es lo que estamos mirando ahora, están por debajo de la competencia. Es decir, ahora mismo ACS es una opción menos atractiva para un inversor que el resto de empresas o la media de las empresas del sector, ¿no? Bien, una vez que hemos analizado esto, pues, como ya sabemos, lo podemos descomponer para saber de dónde viene esto, si viene de margen o viene de rotación. Pero el ROE es el indicador básico. El ROE es lo que nos va a decir si los accionistas pues tienen algún problema con la empresa o no. Es decir, si yo lo que tengo es una empresa cuyo ROE es superior a la media de mercado, esto lo que quiere decir es que la empresa es más rentable que la media de mercado y, por tanto, yo debería estar contento como accionista. Si el ROE es bajo o está por debajo de lo que es el sector, pues ahí es donde nos tenemos que empezar a preocupar. Es cuando pues habría que analizar muy bien por qué se está produciendo esto. Bueno, os cuento que vamos a usar como ejemplo una empresa llamada Enagas. Yo he sido analista tantos años que tengo una cosa llamada blackout period. El blackout period es un periodo desde que salió una empresa a cotizar a bolsa en el cual los analistas que analizamos esa empresa no podemos hablar de esa empresa ni siquiera con fines educativos. Bueno, pues la primera de la que puedo hablar es Enagas, cuya salida a bolsa pues ya hace más de 20 años y por tanto, bueno, pues puedo hablar. Pero bueno, el ejemplo nos sirve igual. Fijaros que en este caso Enagas pues presenta un ratio ROE dependiendo del payout pues bastante alto. Fijaros que cuando yo pago más en dividendos a los accionistas, incremento menos mis fondos propios y, por tanto, como el ROE es beneficio partido entre capitales, yo puedo jugar con ese factor, ¿no? Puedo jugar a que la empresa tenga menos capital, pero el mismo beneficio razonable. Entonces, veis cómo efectivamente cuando la empresa reparte más dividendo, su ROE
se va a acercar peligrosamente al 21%. Más o menos hay 2 puntos de diferencia si la empresa paga el 60% o paga el 80%. Más o menos lo mismo. Y para medir la eficacia del apalancamiento, creo que también os lo he explicado estos días, sería dividir el ROE entre el ROE. Si yo tengo una empresa que tiene un ROE de 8 y un ROA de 4, eso quiere decir que el apalancamiento ha permitido doblar, ¿no?, el margen que tenía la empresa en sus activos para sus accionistas. Y esto es algo, pues, lógicamente, muy importante. Bueno, estos ratios ya los hemos visto, así que no quiero castigaros. Muy importante. Estamos hablando de valor todo el rato. Y el valor no es el precio. Entonces, ¿quiénes son los buenos y los malos analistas? Pues el mal analista es el que, si ve que un valor está subiendo, que un activo, que una acción está subiendo, pues va a ir subiendo sus previsiones de valor, sus previsiones de subida. Esto está mal por definición, porque las previsiones no cambian de un día para otro. Pueden hacerlo si ocurre un evento catastrófico, pero no porque el precio suba hay que cambiar el valor. En muchos casos hay que mantenerlo constante, ¿no? El segundo gran error del analista es analizar empresas que son completamente distintas con el mismo modelo. Hace aproximadamente 3 semanas, pues me pidieron dar mi opinión, no puedo decir la empresa, pero es una empresa de fintech. Pues lógicamente no se puede tomar un modelo que has utilizado para valorar un banco tradicional para valorar una fintech. Tienes que usar otros modelos. Tienes que construir un modelo que se acerque a lo que es una fintech. El tercer gran error, pues pensar que no hay subjetividad. Y aquí sí que me quiero parar un momento. A ver, que hay alguien que está preguntando. A ver si me da. Adelante. Hola, hola Francisco, ¿cómo estás? Te hago una Dime. pregunta ya que nombraste lo de las fintech. ¿Existen ya modelos de referencia para poder hacer ese tipo de valoraciones de ese tipo de empresas? Sí, sí las hay. Ha habido ya fintech que han salido a bolsa, ha habido también fintech que han ido muchas a rondas de capital y efectivamente ya hay ciertos modelos que se han utilizado por parte de los analistas financieros para valorarlos. Yo, por ejemplo, participé en la valoración de la primera gran fintech que fue PayPal en una de sus primeras rondas de capital, pero últimamente ha habido muchísimas rondas. Y en general, las fintechs se valoran en función de 3 parámetros, ¿no? De cuáles son sus drivers de beneficio, porque hay mucha fintech que lo da todo gratis, ¿no? Entonces, a veces es difícil encontrar de dónde van a obtener ese cash flow positivo que permita que la empresa tenga un valor positivo. Entonces, de entrada es ver si efectivamente existen esos, permíteme emplear el inglés, ese driver, ese canal de obtención de beneficios. 2, cuál es el riesgo de su negocio, que eso va a afectar lógicamente a la prima de riesgo. Hay fintech maravillosas, pues yo que sé, N24, Revolut, que son neobancos aparte de fintechs, pero que una inmensa parte de su beneficio viene del trading de criptoactivos. No sé si me seguís. Entonces, pues, lógicamente, la prima de riesgo es muy elevada. Y finalmente el tercero es, oye, esta empresa es, perdonadme otra vez, me viene el inglés, es compliant, está en cumplimiento con todas las normativas para ejercer esa actividad financiera, ¿no? Si las 3 preguntas son correctas, entonces ya se podrá estimar unos flujos de caja porque habrá recurrencia y podrás utilizar modelos relativamente similares a los de los bancos tradicionales, ¿no? De las empresas financieras tradicionales. Pero bueno, perdona que me he enrollado, pero la respuesta es sí, se puede, se puede. ¿De acuerdo? Pero buenísimo. Muchas gracias por la explicación. Es que justo Nada. estamos con algo de la fintech en el TFM, entonces por eso la pregunta. Igual, si quieres, te dejo un correíto al interno por si nos puedes compartir algunos modelos de referencia o algo así. Gracias. Los modelos son, lógicamente, digamos, confidenciales de los analistas que los hacen, pero sí que os puedo decir algunas empresas que han salido a bolsa y que, por tanto, podéis estudiar el folleto de emisión y cómo se determinaron los precios, ¿vale? Eso os puedo ayudar sin problema. Vale, muchas gracias. Fijaros, yo os estaba explicando justamente que vamos a usar modelos que son, por definición, son completamente subjetivos, ¿no? Entonces, ¿dónde viene? Esto es la evaluación que yo hice en su momento de Enagas. Bueno, Enagas, os la voy a enseñar la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, un poco para que veáis cómo esto ha ido, ¿no? Enagas creo que es Enag,
no recuerdo nunca si es Enagas, sí, aquí está. Enagas, y ahora mismo la capitalización bursátil de Enagas está rondando 4,3 billones. Y esto es desde que salió a bolsa más o menos a un tercio de valor. Entonces, cuando salió estaba más o menos a 1.500 millones, ¿no? Esta empresa, lógicamente, yo cuando la valoro no cotiza en bolsa, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un poco la valoración la valoración que se va a hacer. Lo primero, ahora os voy a explicar cómo se hizo todo esto, incluso la próxima clase si queréis, y os lo voy a regalar si queréis, no me importa nada porque esto es un modelo ya antiguo, un poco para que os sirva, pues cómo se hizo la valoración de los flujos. Entonces, lo primero es estimar cuánto flujo genera esta empresa. Para que entendáis, Enagas es la empresa que distribuye, que transporta, distribuir no es correcto, que transporta el gas entre las ciudades. Es decir, el gas entra en España fundamentalmente por vía gasoducto, aunque en vía marítima, pero sobre todo por gasoducto procedente de Argelia, que es nuestro principal vendedor de gas. Lo que hace Enagas es que toma ese gas según llega, normalmente al sur de España, normalmente a Huelva, y va a hacer el transporte hasta las ciudades o los pueblos donde una empresa distribuidora, en España la más importante es Naturgy, lo va a vender al cliente final. ¿Por qué el flujo es negativo en los primeros años de existencia de esta empresa? Porque están construyendo los gasoductos. ¿De acuerdo? En España no había una red de gasoductos muy importante, entonces el gobierno, que todavía es una empresa pública, le encomienda a Enagas la construcción de esos gasoductos. Entonces, fijaros, en estos años esta empresa tiene un flujo de caja negativo y luego ya empieza a crecer. Entonces, fijaros, la primera fuente de riesgo es equivocarme con esto. Es decir, si yo me equivoco con las previsiones de cash flow, os digo que hoy no nos va a dar tiempo, la clase del jueves os explicaré cómo se hizo todo eso, pero lo primero sería equivocarme aquí. También hay otra cosa muy importante. En este caso, claro, se he podido estimar 10 años porque el negocio es muy fácil de estimar, no porque yo sea muy listo. Al principio, Enagas tiene firmado unos contratos de cuántos kilómetros de gasoductos va a construir por año. España es un país muy sencillo, hay dos grandes ciudades que son Madrid y Barcelona, pues eso va a ser los primeros gasoductos van a ir a esas dos ciudades. Y luego hay 4 o 5 ciudades que están en el entorno de 700, 800 mil habitantes. Son Valencia, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, ¿vale? Entonces, más o menos ahí con ese rango poblacional, Cataluña viven pues, aproximadamente 9 millones, en Madrid viven 8 millones, más esas ciudades, ya prácticamente nos hemos ido a casi no llega a la mitad de la población. Y después ya nos iríamos a las ciudades, digamos, de menos de medio millón de habitantes, que son también una quincena aproximadamente, y ya pues prácticamente ya está hecho. El resto es bastante menor. Pero digamos, de alguna manera, este flujo inicial es relativamente fácil de estimar. ¿Cuántos kilómetros me cuesta llevarme el gas a Barcelona, a Madrid, a Zaragoza, etc.? Y la estimación de clientes y de flujos está en relativamente sencilla. Me vais a decir, hombre, Javier, pues no tan sencilla, sí. Yo sé cuántos clientes antes de que llegara el gas natural usaban gas, butano, propano, etcétera, etcétera. El gas natural va a ser más barato, más ecológico. Por tanto, yo sé que una parte importante de esos usuarios y otros nuevos van a sustituir sus antiguas fuentes de suministro energético por el gas natural. Y de ahí puedo sacar una estimación. Una vez que tengo este flujo de caja, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer varias cosas. Primero, tengo que imaginarme cuánto van a ser los tipos de interés a largo plazo en España. En este caso, en España, ¿no? Para esto, me perdonáis la broma, no es tan difícil. Por ejemplo, yo ahora mismo puedo más o menos saber cómo van a estar los tipos de interés en los próximos 30 años. En España existe el tipo a 30 años. Entonces yo sé que razonablemente, si el Estado hoy emitiera deuda y quisiera emitir deuda a 30 años, el mercado se la compraría en 4,3%. Esto no es el Estado, lógicamente, es una empresa, va a tener que pagar más, pero va a tener que pagar pues, un 5, un 5,5, lo que sea. Entonces, fijaros que esto es lo menos difícil. Pero sí que hay un concepto muy, muy difícil, que es la prima de riesgo y también la tasa de crecimiento perpetuo. ¿Esta G qué es? Estamos en el 2026. Este estudio yo lo acabé en el 2000,
acuerdo, 8, 9, 10. Al fondo ya la empresa se dijo, oye, pues mira, ya no vamos a seguir con el modelo evaluativo porque la empresa ya cotiza en bolsa desde el 2002. Pero bueno, yo en el 2002 predije lo que iba a ser el flujo de caja hasta 2011. ¿Me seguís? Bueno, pues la G me dice cuánto va a crecer este negocio desde que acaba este momento histórico en el cual ya no tengo más capacidad de predecir. Llega un momento en que es imposible saber cuál va a ser el flujo de la empresa. Incluso si vosotros me preguntáis a mí sobre mi propia empresa, yo razonablemente os puedo decir, pues mira, de aquí a 2, 3 años hay este proyecto, este otro, y puedo estimar más o menos el flujo. Si me preguntáis qué va a pasar dentro de 6 años, no tengo ni idea. Entonces, esa tasa de crecimiento perpetuo hace referencia a lo que va a pasar cuando la empresa no existe. Bueno, y os digo una cosa muy interesante. En ese momento, el gas natural en España está creciendo a tasas del 20, del 30%, pero lógicamente, cuanto más crece, menos clientes hay para crecer. España es un país ahora mismo en torno a 49. Bueno, en el Mundial no se ponían de acuerdo entre 47 y 49 porque justo ahora hay un proceso de regularización de inmigrantes muy potente que puede llegar hasta los 2 millones de personas regularizadas. Por tanto, digamos 49 millones, pues cuando yo ya tengo como clientes a 40, es imposible crecer al 10% todos los años, no hay gente. Entonces, normalmente las empresas, cuanto más nos alejamos en el tiempo, más van a tender a parecerse a la economía en su conjunto. Entonces, hay bases de datos que nos ayudan con esto. Por ejemplo, está la base de datos de Madison. Madison es un economista de origen sueco, aunque casi toda su carrera pues, la hizo en la Universidad de Groningen, en Holanda, en los Países Bajos. Y él desarrolló series de datos muy, muy largas. Entonces, en este caso, veis aquí que él tiene publicado la última. Bueno, él ya falleció, son sus alumnos los que han seguido con los modelos. Y aquí lo tenemos. Y aquí vemos cómo efectivamente este hombre fue capaz de calcular, no sé si lo veis, digo para los que estéis haciendo el TFM, pues bueno, para calcular la tasa de crecimiento perpetuo, pues esto os puede venir bien, ¿no? Él, por ejemplo, hizo estimaciones para casi todos los países del ámbito mediterráneo, digo del ámbito mediterráneo porque era el Imperio Romano, pues con algo que todos conocéis. Sabéis que Jesús cuando nació es porque su padre iba a darse de alta en el censo para pagar impuestos. Bueno, pues en torno al año 1, entre el -4 y el 1 después de Cristo, se elabora el famoso censo. Y los datos de ese censo se conservan. Se conserva en muchas diócesis los datos de cuántos impuestos se pagan, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a España, supongo que España estará en la S, aquí. No, mira, está, sí, bueno, Spain, sí. Entonces veis aquí, ¿cuál era la renta per cápita de España en el año 1? Pues ahí lo veis, 886, eso está en dólares del año 2011, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo podría llegar a estimar cuál ha sido el crecimiento de España desde el año 1 hasta el último dato que hay, que es el 2022. He puesto el crecimiento per cápita, porque si no sería hacer trampas. Es decir, yo lo que quiero es, con el mismo número de gente, cuánto ha crecido el país, ¿no? Y ahí, fijaros que yo puedo calcular. Si yo tomo los 886 euros que ganaba un español en el año 1, lo multiplico por 1 más la tasa de crecimiento y lo elevo a 2021, que es la resta de 2022 menos 1, eso me debería dar igual a el último dato que aparece ahí, que son 34.123. Es decir, yo efectivamente podría llegar a calcular cuál ha sido el crecimiento. Ahí no estaría el crecimiento poblacional. Por tanto, tendría que meter otro factor de cuánto va a crecer la población, etcétera. Claro, si yo despejo esto, me va a dar lo siguiente. Este dato, que son 34.123 dividido por 886, elevado a 1 entre 2021 y menos 1. Entonces, ¿cuánto ha crecido la economía española? Voy a poner en tanto por ciento para que se vea mejor. Año sobre año, sin tener en cuenta el crecimiento de la población. Pues ha crecido más o menos un 0,18%. Y la población ha pasado de unos 2 millones de habitantes en el año
en el año 1, ¿vale? Por 1 más la tasa de crecimiento de la población elevado a 2021. Y hoy en día estamos moviéndonos en torno a los 49 millones de habitantes, como acabo de explicar. Por tanto, de aquí puedo sacar también el crecimiento de la población, que sería, pues de nuevo, siguiendo con este ejemplo, sería paréntesis, esto dividido entre 2 millones, elevado a 1 entre 2021 y menos 1. Y de aquí sacaríamos otro factor de crecimiento. Y sumado los dos, veis que nos daría más o menos un 0,34, un 0,35. Bueno, pues eso sería lo que la economía española ha crecido los últimos 2000 años. Yo creo que estáis de acuerdo conmigo en que 2000 años, 2021 años, no es una perpetuidad, pero es un periodo suficientemente largo. Entonces, una empresa como Enagas, que está empezando, el negocio prácticamente del gas natural no existe en España, pues puede crecer más que el crecimiento perpetuo del país, porque su primera fase de crecimiento va a ser muy potente. Pero llegará un momento, ¿me seguís?, en que ese crecimiento se va a ralentizar. Es decir, yo lo que hice en este caso, esto es un negocio que empieza prácticamente de cero, es poner una tasa de crecimiento del 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener a lo mejor crecimientos del 20, del 30, del 40% en los 20, 30, 40 primeros años, y luego va a tender poco a poco a tener ese crecimiento del 0,35. Pero claro, para tener en cuenta ese crecimiento yo tengo que darle más peso a los crecimientos de los primeros años. Entonces, bueno, con eso, veis, me da un valor de la empresa de entre 1.900 y 2.500. La empresa salió a cotizar a 1.500, pero como habéis visto, prácticamente de manera muy, muy rápida, el valor pasó... Ahí, perdón, esto ya no es Enagas, lo he quitado. Anda, Javier, que estás mayor. Aquí, Enagas. Entonces, veis que la empresa, efectivamente, empezó cotizando en torno a 1.500 millones, pero en apenas 2 años prácticamente había doblado el valor. Entonces pasó ya a valer unos 3.000 millones. Luego, efectivamente, la valoración que hicimos pues fue una valoración bastante, no la hice yo solo, lógicamente, la hicimos a un equipo, bastante razonable. La G lo tenemos claro. Oye, ¿y esto de la prima de riesgo? ¿Y esto cómo se saca? Para los que estáis haciendo estimaciones, pues la primera manera ya lo hemos visto, Damodaran. ¿De acuerdo? Vamos a las bases de datos de Damodaran y vemos un poco cómo está la prima de riesgo y ya está. También puedo hacerlo mediante, por ejemplo, una valoración por modelos econométricos. Veo la correlación que tiene mi mercado contra el mercado general. En este caso, veis, estimo que la prima de riesgo, esto es un negocio de alto riesgo, porque Argelia, que es nuestro principal proveedor, es un país de riesgo alto. Y mucho más en los 2000, principios de los 2000, que había terrorismo y terrorismo islámico muy fuerte. El GIA se llamaba el grupo terrorista que nos traía a todos locos, ¿no? Entonces, como veis, pues con estos criterios, con primas de riesgos entre 7 y 8%, con una tasa de crecimiento perpetua del 1 y unos tipos de interés, lo que había en el mercado en ese momento, entre 1.900 y 2.500. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo quiero hacer trampas con la modelización, las puedo hacer. Y ahí es el gran problema que tenemos muchas veces con los modelos de valoración de acciones, ¿no? Si tú me das a mí dinero porque yo te valore una acción y quieres salir a bolsa, pues es fácil. Puedo tocar la prima de riesgo, puedo tocar G. Y fijaros, si yo, por ejemplo, en lugar de un 1% pongo un 3%, pues la valoración, fijaros que pasa de 1.900 a 2.500, va a pasar a estar entre 2.800 y 4.000. Incremento como un 40%. Entonces, ¿cómo se estima esta G? Pues hemos visto la primera manera, que sería ver cuánto ha crecido el país en periodos muy largos de tiempo. Es una manera perfectamente correcta. Y la fórmula que vais a encontrar en los libros es esta que veis ahí, que sería que la tasa de crecimiento perpetuo es igual al ROE de la empresa por 1 menos payout. Es decir, que la empresa a perpetuidad va a crecer tanto como su capacidad de crecimiento multiplicado por lo que no le paga a los accionistas. Es decir, qué rentabilidad tengo yo sobre el capital multiplicado por lo que yo incremento mi capital cada año.
esta fórmula normalmente nos va a llevar a un resultado un poco absurdo, porque nos llevaría en el caso de Negas a un 6%, y si yo pongo un 6% aquí, pues esta empresa pasaría a valer más que el Banco Santander, ¿no? A ver dónde lo tengo, aquí. Pues si yo pongo el 6, como veis, la empresa pasa a valer entre 7.000 y 16.000. Directamente la valoración se vuelve loca. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de estas fórmulas teóricas, ¿de acuerdo? A ver, que hay por ahí alguna pregunta. No sé quién tenía preguntas por aquí. A ver. No, el riesgo, la prima de riesgo no es prima de riesgo país, no. Es riesgo de negocio. Es el riesgo del negocio. Si estamos invirtiendo en un país, lógicamente, de mayor riesgo, la tasa de descuento habrá que subirla también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté comprando una empresa en Argelia o en Angola que en Alemania. Pero aquí me estoy refiriendo a la prima de riesgo específica del negocio, ¿de acuerdo? Si os acordáis, yo he empezado diciendo que aquí se usaban primas de riesgo muy elevadas justamente porque el negocio era de alto riesgo y no porque fuera Argelia, que también, porque la empresa es española, sino por la probabilidad de sufrir un atentado terrorista. Si un grupo terrorista vuela el gasoducto España-Argelia, pues España se queda sin gas, ¿de acuerdo? Pero sí, es de negocio. Entonces, esta G tiene que ser algo que no tenga en cuenta inflación, porque si no, en países de alta inflación la G sería más alta, lo que no tiene sentido. Tiene que ser independiente del ciclo económico y, por supuesto, que no cambie. Es decir, la G tiene que ser algo relativamente constante. En cuanto a la prima de riesgos, sí cabe más difícil, ¿no? La prima de riesgo va a depender de qué, pues primero de la historia bursátil. Si yo veo, por ejemplo, la evolución de Tesla en bolsa, pues Tesla en bolsa es un carrusel absoluto. Yo pongo aquí la evolución en bolsa de Tesla, pues lógicamente su prima de riesgo tiene que ser elevada por narices, no hay más, porque lógicamente esta es una empresa que a lo largo de su historia bursátil ha dado grandes alegrías y también enormes sustos, ¿no? Aquí vemos cómo efectivamente pues la empresa empieza cotizando a 1, pasa a valer 13, 14, de repente en muy poco tiempo pasa a 200, vuelve a caer a 100, vuelve a pasar a 350, en el mínimo está en 118, es decir, es una empresa de enorme volatilidad, por tanto, eso influye, ¿no? También, lógicamente, el momento bursátil. Yo viví el 11S, ¿de acuerdo? En bolsa. Entonces, en el 11S hubo un momento en el cual nadie quería comprar. El 11S tiene la característica de que la bolsa no había abierto en Estados Unidos. Los atentados, no recuerdo la hora exacta, pero fueron antes de las 8 de la mañana o en torno a las 8 de la mañana. La bolsa no ha abierto y se desaloja el edificio de la bolsa por riesgo de derrumbe de las Torres Gemelas. Entonces, la bolsa americana está casi 15 días cerrada. Esos 15 días son probablemente los 15 días más difíciles de decidir qué hacer. Me vais a perdonar la expresión que voy a hacer. Yo soy una persona profundamente pacifista, pero sí que es cierto que las guerras suelen tender a ser buenas para la bolsa. Buenas para el país que ataca, lógicamente, porque va a incrementar el gasto militar, las empresas armamentísticas, pues lógicamente van a vender más, va a subir el beneficio por acción de muchas empresas y en general pues no suelen ser malas. Entonces, en ese momento, esas 2 semanas que está cerrada la bolsa americana, uno no sabe si debe de comprar pensando en que Estados Unidos va a empezar alguna guerra y, por tanto, el gasto va a subir y eso va a propiciar una mayor alegría en las empresas, sobre todo armamentísticas, o debe venderlo todo porque empieza un periodo de enorme incertidumbre, ¿no? En esos momentos la prima de riesgo es máxima. Nadie quiere comprar, ¿de acuerdo? El tercer factor que influye en la prima de riesgo va a ser el endeudamiento. Obviamente, mayor endeudamiento va a implicar una mayor prima de riesgo. Y la última, bueno, hay más, ¿no? Pero la última importante sería la desconfianza hacia la gestión. Pues yo qué sé, Louis Vuitton Moet Chandon hace unos 3-4 años, pues el nuevo presidente de la empresa no gustaba para nada y el valor cayó. Esto mismo lo hemos visto en España en 2 empresas muy importantes que son Santander e Inditex. En el caso de Santander murió el presidente que internacionalizó la empresa, además murió de manera inopinada, muy rápido, en prácticamente
en unos pocos días. Nadie esperaba que ocurriera, no tenía edad para fallecer. Entonces, bueno, pues la nueva líder del banco es su hija, Ana Patricia Botín, que había tenido, digamos, una experiencia relativamente mala como gestora, tanto en Banco Santander Londres como también en la oficina, digamos, de brokeraje que tenía el Banco Santander en Estados Unidos. Entonces, la primera reacción de los mercados, mala. Desconfianza hacia la gestión, sube la prima de riesgo. Y lo mismo ocurrió con la sucesión de Amancio Ortega y de su consejero delegado, que había ganado 5 veces el premio al mejor consejero delegado del mundo. Pues, lógicamente, cuando es la hija menor de Amancio Ortega la que asume el liderazgo de Inditex, pues la acción cae. Luego ya ha recuperado, pero de entrada la prima de riesgo sube. Vemos aquí cuál era la valoración inicial. ¿Qué pasa si subimos la prima de riesgo? En lugar de 7 a 8, la ponemos de 8,5 a 9. Pues veis que la valoración cae mucho. Cae. Era entre 1.900 y 2.500, pues prácticamente se nos cae entre 700 y casi 1.000 millones, ¿no? La prima de riesgo es algo, además, que es muy personal, la percepción del riesgo. Si vosotros preguntáis a alguien que ha conducido, que ha manejado en Europa, si quieren manejar por América, pues normalmente os van a decir que no. Y a mí me encanta, pues eso es una percepción natural. Me gusta el caos, conducir. Pues conducir por la ciudad de Lima es un caos, pero es divertido. Entonces, esos riesgos, prima de riesgo, nadie puede decir que una cosa sea mejor que otra. Hay empresas, además, que tienen lo que se llama riesgo específico. ¿Me permitís que cuente esto? Y abro el turno de preguntas porque prácticamente es la hora ya. La primera son aquellas empresas que dependen de muy pocos contratos. En este ejemplo que yo os estoy diciendo, fijaros, es un ejemplo extremo. Un contrato. Solo hay un país y una empresa que te están suministrando. En este caso, Argelia te vende el gas y Gas Natural, en la época hoy llamado Naturgy, es el único que te lo compra, la única empresa de gas natural que era tu cliente. Por tanto, la prima de riesgo de esta empresa es muy elevada. El segundo factor muy importante que se llama de riesgo específico es lo que se llama riesgo de desarrollo tecnológico. Aquí tenéis una biofarmacéutica española, pero nos valdría para cualquier biofarmacéutica. Yo soy Celtia y estoy investigando productos contra el cáncer, pues valdré millones, miles de millones, o no valdré nada dependiendo si finalmente consigo descubrir ese fármaco. Ahora mismo, de empresas que vosotros conocéis seguro, Tesla es la gran incógnita. Como todos sabéis, pues el gran caballo de batalla de los vehículos eléctricos, hay dos en realidad, pero el fundamental es la capacidad de recorrer kilómetros. Y dos, la pérdida de capacidad de las baterías en el largo plazo, cuantas más veces se recargan y el tiempo que se tarda en recargar. Esto depende de un desarrollo tecnológico, que podría llegar mañana si se encontrase un material que permitiera hacer eso mucho más rápido, o puede no llegar nunca. También empresas que están en sectores regulados, eléctricas, banca, junto antes de elecciones. Fijaros, Perú, que ha ganado Keiko no recuerdo, por 30, 40.000 votos, y son dos visiones completamente opuestas de la economía. Pues hombre, lógicamente la prima de riesgo, si yo soy una empresa de energía, minera, etcétera, etcétera, las normas que va a aprobar uno y otro gobierno van a ser completamente distintas. Y finalmente el riesgo bélico. No solamente del país de donde sea la empresa, sino donde opere la empresa. Ahora mismo, por desgracia, sabéis, incluso hoy ha habido un llamamiento del presidente, de Estados Unidos, del presidente Trump, a no viajar a los países de Oriente Medio. Bueno, hay, lógicamente, un riesgo cierto de un empeoramiento del conflicto bélico en estas zonas. Bueno, hemos analizado, por tanto, veis, las fuentes de subjetividad, hemos analizado la prima de riesgo, la tasa de crecimiento perpetuo y me gustaría abrir turno de preguntas. ¿No? Ahí está, Manuel, adelante. Profesor, buenas tardes. Por ejemplo, o sea, usted hablaba de Tesla, etcétera, etcétera. ¿Hay algunos indicadores en los que nosotros nos pudiéramos o tendría más peso, ciertos indicadores que tuvieran más peso, dependiendo del sector a los que nosotros tengamos que enfocar? Sí, lo he explicado, no sé si te has dado cuenta, pero lo estaba explicando. Las empresas que tienen más activo, las empresas como las constructoras, las autopistas, el ROA. El ROA es el criterio básico.
comparar Ok. el ROA versus el ROA medio del sector. En el resto de empresas, el ROE. El ROE es el criterio básico de selección. Y luego, como acabo de explicar, los periodos de recuperación, el PER. El PER es Ok. un criterio básico, ¿de acuerdo? Y también el precio-valor contable. Entonces, esos serían los 2, 3 grandes criterios que son generales, ¿no? Que nos pueden servir. Vale, perfecto. Gracias. Genial. Bueno, mañana no tenemos clase, ¿eh? Tenemos clase el jueves, os lo recuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, el jueves, ya os digo, vamos a acabar, nos queda muy poquito de esta unidad. Y después haríamos ya una pequeña prueba de examen para que veáis un poquito cómo es el examen y repasaríamos el lunes. Bueno, pues nada, un fuerte abrazo. Profesor, una Dime. pregunta. Dime. En el calendario nos aparece el jueves que hay dos clases, uno a las 10 y otro... Es Eso es un un error, ¿no? Es Vale. un error. Sí, yo también lo he Y- visto, pero lógicamente no puede haber clase a las 10 de la mañana de Sí, España. por eso, porque no sé si era una actividad o algo. Y siguiendo lo de la pregunta que había hecho María Alejandra, de cómo llegó al 7%, eso es porque a la rentabilidad esperada le restó lo que era el bono a 30 años, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos Algo ese es el así, proceso. vale. Sí, sí, vale, sí. vale. Es decir, yo tengo que calcular qué rentabilidad esperan mis accionistas versus lo que obtendrían en el mercado, que es como tú bien dices, el bono a 30 años. Vale. Gracias, profesor. Nada, un abrazo. Gracias, Pues nada, nos vemos el jueves. nos vemos. Hasta luego. Gracias, Bye, profe. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Profe. profesor. Chao. Gracias. Gracias, Francisco.